Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os voy a hablar sobre la movida madrileña desde los años 80. El fenómeno sociocultural denominado la movida madrileña constituye uno de los periodos más dinámicos y transformadores de la historia contemporánea de España. Surgida en el Madrid de finales de los años 70 y consolidada a lo largo de la década de los 80, esta corriente no fue simplemente un movimiento artístico, sino una respuesta vital, desinhibida y profundamente heterogénea ante el final de casi 4 décadas de dictadura. La capital española, que durante el franquismo había sido descrita como un espacio gris y conservador, se transformó súbitamente en un hervidero de creatividad, libertad y experimentación donde la juventud reclamó por fin el derecho a la expresión propia sin las cortapisas de la censura oficial. La movida se caracterizó por ser una revolución sin líderes únicos, un magma creativo donde convivieron músicos, cineastas, fotógrafos, diseñadores y artistas plásticos en un intercambio constante de ideas que desdibujó la frontera entre la alta y la baja cultura. Se manifestó como una herramienta irreverente, hedonista y experimental que buscaba por encima de todo la modernización de la identidad española y su alineación con las tendencias cosmopolitas de la metrópolis como Londres o Nueva York. Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, el país inició un complejo proceso de apertura hacia la democracia. Este vacío de poder autoritario y la consecuente relajación de la moral oficial permitieron que germinaran corrientes alternativas que hasta entonces habían permanecido en la clandestinidad o en los márgenes de lo permitido. La llegada de influencias externas a través del turismo y el intercambio clandestino de discos y revistas durante el tardofranquismo plantó las semillas de lo que más tarde estallaría en las calles de Madrid. Si bien los movimientos culturales son procesos graduales, la historiografía de la movida sitúa un hito fundacional ineludible: el concierto en memoria de José Enrique Cano Leal, conocido como Canito, batería del grupo TOS, que fue el germen de lo que después sería el Grupo de los Secretos. Este evento tuvo lugar el 9 de febrero de 1980 en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Aquella noche se reunieron bandas que definirían el sonido de la década como Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides y Paraíso, ante una audiencia que comenzaba a reconocerse como parte de una nueva ola. Un factor diferencial de la movida respecto a otros movimientos contraculturales europeos fue el apoyo que recibió de las instituciones locales. Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, asumió la alcaldía de Madrid en 1979 bajo las siglas del PSOE. Tierno Galván, un intelectual de prestigio, comprendió que el dinamismo de la juventud podía utilizarse como una herramienta política para proyectar la imagen de una España renovada, moderna y democrática ante el resto del mundo. Su famoso bando municipal, en el que exhortaba a los madrileños a colocarse en se convirtió en un símbolo de la tolerancia administrativa hacia el desenfreno nocturno. El ayuntamiento financió eventos, facilitó locales y protegió de alguna manera el florecimiento de una economía nocturna que convirtió a Madrid en la capital del insomnio cultural. Sin embargo, este apoyo no estuvo exento de crítica, ya que algunos sectores del propio movimiento acusaron a los políticos de instrumentalizar y desvirtuar la esencia rebelde de la movida para obtener rédito electoral y legitimidad internacional. La música fue el canal de expresión más potente y visible. No se trataba de una escena técnica o virtuosa, por el contrario, abrazó la filosofía del punk, permitiendo que jóvenes sin formación musical formal subieran a los escenarios para expresar su realidad. A medida que avanzaban los años 80, este sonido evolucionó desde la distorsión punk hacia un pop más sofisticado, el tecno-pop, y una fusión única con elementos de la transición española como la copla o el flamenco. La diversidad de grupos musicales refleja la heterogeneidad del movimiento, mientras que bandas como Radio Futura buscaban una identidad sonora propia a través de la experimentación con ritmos africanos y caribeños.
Otros, como Nacha Pop o Los Secretos, se centraban en la orfebrería de la canción pop perfecta, con letras nostálgicas y melodías atemporales. Radio Futura se erigió como la banda intelectualmente más ambiciosa, descrita como unos talking head castizos, que demostraron que el pop español podía ser una forma de arte mayor. Por su parte, la figura de Alaska fue esencial para la visibilización de lo estéticamente transgresor. Su evolución desde el punk de Cacadeluc hasta el pop bailable de Alaska y Dinarama la convirtió en el icono mutante de la época, capaz de unir el glam rock con la sensibilidad y la cultura del club. Frente al colorido y la alegría festiva, existió un reverso sombrío liderado por el parálisis permanente. Eduardo Benavente introdujo en España el post-punk y el rock gótico con una estética de cuero y letra que exploraba el nihilismo, la muerte y el sexo desde una perspectiva siniestra. Su muerte prematura en un accidente de tráfico en 1983 se convirtió en uno de los momentos más trágicos de la movida, elevándolo a la categoría de mito y marcando para muchos el fin de la etapa más genuina y arriesgada del movimiento. Si la música puso el sonido, el cine puso la imagen y la narrativa. El cine de la movida se alejó conscientemente de las formas tradicionales del cine español, dominado por el drama histórico o la comedia costumbrista, para centrarse en la vida urbana contemporánea, el deseo, la marginalidad y la experimentación estética. Pedro Almodóvar es sin duda la figura más representativa de esta transformación. Sus primeras obras, como Pepi Lucibón y otras chicas del montón y Laberinto de pasiones, son retratos directos de la fauna nocturna madrileña. En ella, Almodóvar rompió los tabúes de la España postfranquista, introduciendo personajes transexuales, adicciones presentadas con naturalidad y una estética influenciada por el pop art y el kiss. Sus películas no solo capturaron la energía del momento, sino que ayudaron a definir la identidad visual del movimiento, convirtiendo lo marginal en algo deseable y moderno. Iván Zulueta merece una mención especial por Arrebato, considerada por muchos la película definitiva sobre la naturaleza obsesiva de la creación artística y la adicción. Aunque Zulueta tuvo una producción breve, su influencia como cartelista y visionario estético fue inmensa, imprimiendo su sello en la iconografía de la época. La movida fue también una revolución visual que encontró en la fotografía y la pintura sus canales de documentación y mitificación más eficaces. Los artistas plásticos de la época, a menudo autodidactas y alejados de los círculos académicos, buscaron una nueva figuración que integraba elementos del cómic, el surrealismo y la cultura de masa. Bárbara Allende Gil de Viedma, bajo el seudónimo de Okalele, creó una técnica única al colorear fotografías en blanco y negro con acuarela, produciendo imágenes que parecían pertenecer a un sueño pop. Sus retratos de personajes con objetos cotidianos cuestionaban la frontera entre el sentido y el sinsentido, la alta cultura y lo geek. Su trabajo capturó la cara más lúdica y colorista de la generación, convirtiéndose en un nexo de unión entre el diseño de moda y la fotografía artística. En el extremo opuesto a la explosión cromática de Ukalele se encontraba Alberto García Lic. Sus retratos, estrictamente en blanco y negro, documentaron la realidad más cruda y transgresora de la noche madrileña. García Lic retrató a los protagonistas de la movida sin filtro, capturando la belleza de la marginalidad, la cultura de la motocicleta y de manera en la pintura, artistas como CCP, Carlos Sánchez Pérez, transitaron del fanzine underground a la pintura de gran formato, fusionando la narrativa del cómic con influencias surrealistas. El diseño gráfico encontró en Juan Gatti a su máximo esplendor. Gatti, de origen argentino, fue responsable de gran parte de la identidad visual de la época, desde portadas de discos de Mecano y Fangoria hasta los icónicos carteles de las películas de Almodóvar, donde fundió la estética de los años 50 con el espíritu de la Factory de Warhol. Durante la movida, la ropa dejó de ser meramente funcional para convertirse en un manifiesto político y personal.
La juventud madrileña rechazó los patrones de vestimenta heredados para adoptar estéticas que mezclaban el punk londinense con elementos castizos reinterpretados. Diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada introdujeron un lenguaje visual de colores saturados y formas geométricas que desafiaban la sobriedad tradicional. Sibila, por su parte, representó una sofisticación intelectual que llevó la moda española a las pasarelas de Milán y París, demostrando que el diseño nacional podía competir en la élite internacional. Antonio Alvarado fue clave al vestir a las figuras de la noche, rompiendo binarismos de género y colaborando estrechamente con Almodóvar para definir el look de sus personajes. La moda de los años 80 en España se caracterizó por la democratización del diseño a través del prêt-à-porter, permitiendo que la modernidad estética llegara a un público más amplio, más allá de la élite. El uso de tejidos innovadores y la reinterpretación del folclore permitieron crear un sello España que era a la vez local y global. La movida no habría tenido el mismo alcance sin una red de difusión que conectara a los artistas con su público. En una época previa a Internet, los fanzines fueron esenciales para el intercambio de información y la creación de una comunidad. Revistas como La Luna de Madrid y Madrid me mata se convirtieron en los órganos oficiales del movimiento. La Luna de Madrid, dirigida por Borja Casani y José Tono Martínez, no era una revista periodística convencional, sino una plataforma de artistas que documentaba los cambios en las costumbres, la noche y la vanguardia. Por su parte, Madrid me mata, bajo la dirección de Óscar Mariné, ofrecía una crónica visual y literaria con un diseño gráfico rompedor que reflejaba la urgencia creativa de la urbe. El programa de televisión española La Edad de Oro, dirigido y presentado por Paloma Chamorro entre 1983 y 1985, fue el escaparate definitivo de la movida en los hogares españoles. Chamorro alternaba entrevistas con actuaciones de bandas nacionales e internacionales de vanguardia, a menudo en un formato que buscaba la provocación y el debate. La controversia alcanzó su punto álgido cuando el programa emitió un vídeo de Fisis TV con una iconografía que fue considerada blasfema por sectores conservadores, lo que derivó en un juicio contra Chamorro y precipitó el final del programa. A pesar de su corta duración, la Edad de Oro es recordada como un hito de libertad creativa en la televisión pública española. La movida fue un fenómeno eminentemente urbano y nocturno, que se concentró en barrios específicos de Madrid como Malasaña y Tribunal. Los bares y salas de conciertos no eran solo lugares de ocio, sino espacios de creación donde se gestaban proyectos y se cerraban contratos en una servilleta. La sala Rocola, situada en la calle Padre Chifre, fue apodada el Templo de la Movida. Por su escenario pasaron todas las bandas importantes del momento, tanto españolas como internacionales, como Iggy Pop, Nick Cave o Depeche Mode, convirtiéndose en el lugar donde había que estar para ser considerado moderno. Otros locales como el Pentagrama, la Vía Láctea con su estética psicodélica y el Sol con sus legendarios directos completaba un mapa nocturno que permitía que la fiesta durara hasta el amanecer. Aunque Madrid fue el epicentro, el espíritu de cambio se replicó en otras ciudades de España, cada una aportando un matiz distinto a la explosión cultural de los 80. Vigo vivió una de las movidas más potentes fuera de la capital, impulsada por la crisis de la reconversión industrial y una juventud que utilizaba el humor y el surrealismo como vía de escape. Grupos como Siniestro Total introdujeron un punk crudo y letras irreverentes que desmitificaban la identidad gallega, mientras que Golpes Bajos, con la voz de Germán Copini, ofrecía un pop sofisticado y paranoico que es considerado de lo mejor de la década. La movida viguesa sirvió para modernizar la ciudad y dar a conocer la cultura gallega al resto del país desde una óptica vanguardista. En Valencia el movimiento tuvo un carácter más esteticista y bailable. El grupo Glamour fue el pionero de un sonido influenciado por los New Romantic británicos, con un énfasis en el uso de sintetizadores y una imagen muy cuidada.
Valencia fue también la cuna de un diseño gráfico potente y de una escena de club, como la Barraca, que sentaría las bases de lo que años después se conocería como la Ruta del Bacalao. Barcelona mantuvo una relación distinta con la modernidad, más vinculada al cómic underground y la contracultura de los años 70. La revista El Víbora, con su lema Cómic para supervivientes, fue el referente de una generación de dibujantes como Nazario o Mariscal, que hablaban de la calle, la droga, etcétera, con una crudeza que a veces faltaba en la movida madrileña, percibida por algunos como más frívola. La figura de Ocaña, un artista que utilizaba el travestismo y la performance en la Rambla como herramienta de lucha por la libertad sexual, simboliza la vertiente más activista y transgresora en la escena barcelonesa. La movida no fue solo color y celebración. Su filosofía hedonista y la falta de información sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias llevaron a una tragedia generacional. La heroína, que entró con fuerza en una sociedad que venía de décadas de aislamiento, se cobró la vida de miles de jóvenes, incluyendo a muchos de los talentos más brillantes del movimiento. Artistas como Antonio Vega, Eduardo Benavente o Carlos Berlanga sufrieron las consecuencias de las adicciones y su deterioro físico o muerte prematura marcó el tono melancólico de la segunda mitad de la década. A esto se sumó la aparición del SIDA a mediados de los 80, una enfermedad que diezmó a la comunidad artística y puso fin a la era de la libertad sexual sin consecuencias. Hacia finales de los 80, la movida comenzó a ser absorbida por el mercado y las instituciones. Lo que había nacido como una respuesta auténtica desde los márgenes se convirtió en una marca comercializada por discográficas y utilizada por políticos para vender una imagen de España como un país de confeti y modernidad superficial. Muchos de los protagonistas originales se sintieron desplazados por esta visión edulcorada y comercial de lo que una vez fue una revolución vital. En conclusión, 40 años después, la movida madrileña sigue siendo un objeto de estudio, nostalgia y debate. Su legado es innegable, ya que logró que España diera el salto definitivo hacia la modernidad, rompiendo con los complejos del pasado y alineándose con las corrientes culturales globales. La movida normalizó la diversidad, despenalizó el placer y convirtió la creatividad en un valor social. Aunque a menudo se le acusa de haber carecido de un compromiso político profundo, su propia existencia fue un acto político, la conquista del espacio público y de la libertad individual tras décadas de represión. Las canciones de Nacha Pop, el cine de Almodóvar, las fotos de ukelele y el diseño de Sibila forman ya parte del ADN cultural de España. La movida fue en esencia el momento en que Madrid y España dejaron de ser grises para llenarse de un ruido y un color que, a pesar de las sombras, todavía resuenan en la cultura contemporánea. Y hasta aquí llega el podcast de hoy, espero que os haya gustado, dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.
Ah, ¿verdad?